El texto del Deuteronomio de hoy viene en el género literario del testamento. Moisés se está despidiendo, ha tenido una vida larga y complicada donde ha aprendido a relacionarse con Dios como con un amigo. Dios también ha testimoniado la humildad de Moisés, esa cercanía con el pueblo que Dios va pedagógicamente haciéndole tener los mismos deseos de él, de que el pueblo se salve. Entonces, muchas veces Moisés se pone adelante de la suerte de su pueblo. Si los vas a castigar a ellos, matame a mí, dice Moisés valerosamente. Y ese Moisés que es humilde también en un punto es sensible, porque veíamos cómo lo afecta, digamos así, el murmullo, el descontento, digamos así, la mala onda del pueblo de Dios. Y se despide. El jueves pasado, en la selección que teníamos de los textos del Antiguo Testamento, Dios, por esa falta de fe que Moisés habría tenido cuando tenía que sacar agua de la roca, le dice que no va a entrar él a la tierra prometida formalmente. La ve a lo lejos, pero no entra. Y es interesante releer estos textos porque no encontramos en las palabras de Moisés ninguna queja, ningún resentimiento, ninguna frustración, ninguna amargura. Simplemente él ahora se preocupa de que Josué tenga la fuerza necesaria para conducir al pueblo. Sé valiente, no temas, no te acobardes, adelante, ten ánimo. Constantemente esas palabras, siendo que es una renuncia humana. Lo que durante 40 años él trabajó, lo va a cosechar otro, pero sabe que la palabra del Señor es la que vale, sabe que el que hace la historia es el Señor y por lo tanto tiene el coraje y la valentía de ceder gozosamente su lugar, porque él no trabajó para él, sino que él acompañó al pueblo y todos en relación con Dios, que se revela Padre del pueblo, para en el Nuevo Testamento revelarse Padre de cada uno de nosotros. Entonces el protagonista en nuestra vida tiene que ser Dios y uno tiene que trabajar en favor de Él, y por lo tanto no es importante que uno coseche, es importante que uno siembre, como ese sembrador cabeza dura que no importa cómo sea, que él va esparciendo la semilla y no importa que alguien le siembre cizaña, sino que siempre sin desmayo uno tiene que ir haciendo el trabajo para el Señor. Y en el Evangelio Jesús nos enseña otra vez esta imperiosa necesidad que tiene Dios de salvar a todos. Recuerden que los evangelistas nos presentan también estas parábolas con la dracma perdida, la oveja, y comienza en el Evangelio de Lucas con los dos hermanos. El 50% de los salvados termina siendo el 100%, porque deja las 99 para ir a buscar aquella que estaba perdida. La voluntad salvífica de Dios total, no quiere que ninguno se pierda, y especialmente los pequeños. Ante la discusión de los discípulos de quién va a ser el más importante, Jesús pone a un niño. No es que los niños no tengan defectos, los chicos son caprichosos, tienen defectos, tienen también una cuota de maldad, que a veces no la ejercen porque necesitan de los otros, pero en algo sí que los niños son un ejemplo, en el sentido de que para bien o para mal dependen de las personas que están rodeándolos, y nosotros para bien siempre tenemos que depender de Dios, tenemos que estar abiertos. Y otra cosa que tienen los chicos es que mandando al frente a los demás o a ellos mismos ponen siempre la verdad adelante. Los chicos dicen en general la verdad, aun cuando a veces no les convenga a ellos. Entonces esa sinceridad y esa dependencia es la que nosotros tenemos que imitar en nuestra relación con el Señor. Y si nosotros ya hemos hecho un camino con el Señor, tenemos que cuidar de no escandalizar a los pequeños, no a los infantes, a los que tienen débil la fe. Entonces nosotros que tenemos un compromiso más cercano con el Señor, por la frecuencia, la participación de la Eucaristía o por la opción vocacional que hemos hecho, tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos dirigimos, cómo tratamos al pueblo santo de Dios, que a veces es débil en la fe. Entonces nosotros tenemos que, como decía el cura de Ars,
ir a veces con la de ellos para salir con la nuestra. Pero salir con la nuestra no es hacer el caprichito de turno del momento y de la psicología de cada uno de nosotros, sino que ir con la nuestra es que esa persona pueda de verdad tener una relación real con Dios, que eso es lo que importa en el camino de la fe. Y para eso primero uno tiene que hacer el caminito. Y termino con la tercera, empezamos con la primera lectura, ahora con el Evangelio y ahora con los santos que estamos celebrando, estos santos del siglo III. Hipólito, ¿se acuerdan que decíamos el sábado? Fue el que le dio sepultura a Lorenzo, un presbítero de Roma que tenía bastante capacidad intelectual y el pobre se la creyó. Y entonces, como el Papa lo corrigió en un par de cosas, decía, no, el Papa Ponciano es de extracción más sencilla, yo soy más intelectual, yo soy más importante, así que hago rancho aparte, me agarro mi gente y hago como una secta. Y entonces el Papa lo destierra a Cerdeña. ¿Qué sucede? Que en el ínterin, que él se va con su secta contento porque él era el que se la sabía toda, en esa época el otro emperador que le sigue va en contra de los cristianos nuevamente y caen los dos presos y los dos tienen que hacer trabajo forzado. Y ahí se reconcilian, se le bajaron los humos, volvió arrepentido a la casa del Padre, el Papa lo perdonó y los dos sellaron ese perdón en el verdadero seguimiento de Cristo, que es el martirio, la vida ofrecida, no construir una casa para mí. Fíjense si Moisés se hubiera trincherado porque Dios no lo iba a dejar entrar en la tierra prometida, otro hubiera sido la historia. Entonces también Hipólito termina rehaciendo otra vez el camino de la unidad, el camino de la Iglesia, aprendido lamentablemente con el sufrimiento. A veces podemos aprender las cosas por las buenas, pero muchas veces preferimos aprenderlas por las malas. Acuérdense que todo, dice San Pablo, lo bueno y lo malo ayudan a aquellos que tienen fe en Dios o aquellos que son amados por Dios. Todo en nuestra vida, si tenemos fe, nos ayudan para que encontremos el camino justo del Evangelio, el camino del seguimiento de Jesús. Rezamos por las intenciones de la misa y pedimos también especialmente que esta palabra de Dios nos haga ser los pequeños que el Señor espera, que tenemos que hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos y a su vez ser responsable con aquellos que todavía, aunque tengan mucha edad, son niños en la fe y nosotros tenemos una responsabilidad en el testimonio, en la palabra, en la conducta que mostramos delante de ellos. Que tengamos la valentía de siempre mostrar el rostro de Jesús. Que así sea.